Los miembros de la comisión le ofrecemos la palabra al diputado señor Alejandro Bernales. Diputado Bernales, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero comenzar destacando el trabajo desarrollado por la comisión. En tiempos donde la confrontación suele ocupar el centro del debate público, considero especialmente valioso relevar que esta instancia funcionó de manera seria, responsable y con un profundo respeto a las instituciones democráticas. Presidente, por su intermedio quiero destacar el liderazgo de la presidenta de la comisión, la diputada Marcela Hernando, que está acá a mi lado, así como también la disposición de los colegas Giovanna Pérez y los diputados Bianchi y Sánchez. Más allá de nuestras legítimas diferencias de opinión, siempre primó un trato respetuoso, la escucha mutua y el compromiso de desarrollar una labor rigurosa en beneficio del país. Asimismo, también quiero sumar a mis agradecimientos y felicitaciones a los funcionarios y funcionarias que acompañaron este proceso, quienes desempeñaron una labor fundamental para que la comisión pudiera cumplir adecuadamente su mandato. En particular, destaco el apoyo del equipo de la Secretaría, cuyo profesionalismo, dedicación y capacidad fueron esenciales para el correcto desarrollo de las sesiones. La comisión sesionó en un ambiente de respeto hacia todas las partes involucradas, garantizando el derecho a exponer argumentos, formular defensas y presentar todos los antecedentes. Ese es precisamente el estándar que la ciudadanía espera de sus instituciones, que es un debate serio, apego a las normas y decisiones adoptadas sobre la base de los antecedentes disponibles, sin descalificaciones ni polémicas innecesarias. Más allá de las conclusiones a las que cada integrante arribó el día de ayer, creo que es importante destacar que esta comisión demostró que es posible abordar materias complejas y materias políticamente sensibles con alturas de mira, fortaleciendo así la credibilidad de nuestras instituciones y el prestigio de nuestro trabajo como parlamentarios. Presidente, me ha correspondido analizar y votar un número importante de acusaciones constitucionales. Esa experiencia me ha llevado a una convicción clara. Esta es una herramienta extraordinaria, diseñada para situaciones excepcionales y no debe ser un mecanismo de uso habitual dentro de la disputa de la política cotidiana. Comparto la preocupación de quienes sostienen que esta Cámara, en distintas ocasiones y bajo distintos gobiernos, ha abusado de este instrumento. La acusación constitucional debe ser siempre el último recurso del Congreso, una vez agotados todos los mecanismos de fiscalización y control que nuestra institucionalidad pone a disposición de nosotros, los parlamentarios. Para eso existen las interpelaciones, las comisiones investigadoras, las sesiones especiales, los oficios de fiscalización y una serie de herramientas que permiten esclarecer responsabilidades políticas y administrativas antes de llegar a una medida tan drástica como esta. Creo además, presidente, que la ciudadanía, nuestros vecinos, han comenzado a manifestar un evidente cansancio frente al uso indiscriminado de las acusaciones constitucionales. Muchos de nuestros vecinos observan estos procesos como una pérdida de tiempo, una distracción respecto de problemas reales del país, y no en pocas ocasiones, como una nueva forma de vendetta política entre la oposición de turno y el oficialismo de turno. Nuestros vecinos quieren que solucionemos problemas reales, como por ejemplo, la semana pasada, si bien bajó el precio de la benzina, pero no ha bajado el pasaje de la micro, no ha bajado el pasaje de los buses interurbanos que transitan entre Puerto Montt, Puerto Varas, Maullín, Calbuco, Gualeguay, Los Muermos, Ancud, Castro y muchas otras comunas. Tampoco ha bajado el pan ni el precio de la conectividad marítima, o igual de grave porque la misma semana que se entrega un cupón de gas, este sube su precio sin ninguna explicación, afectando a nuestros vecinos. ¿Y qué decir del asesinato que ocurrió hoy día de un niño de 12 años en San Bernardo tras una encerrona? Perdemos el tiempo en este tipo de situaciones. Esa es la percepción que daña la credibilidad del Congreso y termina debilitando una herramienta que fue concebida para proteger la institucionalidad republicana. Lo preocupante es cuando una herramienta excepcional se transforma en una práctica recurrente, pierde fuerza, legitimidad y capacidad de cumplir su propósito original. Si todo se convierte en causal de acusación constitucional, entonces nada termina siendo verdaderamente excepcional. Y precisamente por eso considero que esta acusación en particular marca un antes y un después en este debate. Ha reabierto una discusión que trasciende el caso concreto y que apunta a la necesidad de revisar los requisitos para la presentación de estos libelos. No es casualidad que diversos académicos, analistas, medios de comunicación estén observando con buenos ojos la posibilidad de elevar los estándares exigidos para su ingreso, retomando, por ejemplo, la discusión sobre el número mínimo de firmas requeridas para presentar una acusación constitucional.
Si queremos recuperar la confianza en la ciudadanía, fortalecer nuestras instituciones, debemos ser capaces de resguardar el carácter excepcional de esta herramienta. Las acusaciones constitucionales no pueden transformarse en un reflejo automático de las diferencias políticas. Deben reservarse para aquellos casos en que existan antecedentes sólidos, responsabilidades evidentes y una verdadera necesidad de proteger el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Solo así podremos devolver a este mecanismo la seriedad, legitimidad y trascendencia que la Constitución lo otorga. Quiero comenzar señalando que esta no ha sido una comisión cualquiera. Hemos escuchado a economistas, expertos en finanzas, exautoridades y destacados constitucionalistas. Hemos dedicado horas a revisar antecedentes, escuchar argumentos y analizar una acusación que no es menor, porque una acusación constitucional no es una declaración política, no es un titular de prensa y tampoco es una herramienta para expresar descontento con una gestión. Es una de las sanciones más graves que contempla nuestro ordenamiento jurídico, capaz de inhabilitar a una persona de ejercer cargos públicos por 5 años. Por eso, cuando se utiliza esta herramienta, el estándar debe ser extraordinariamente alto. Me parece sumamente relevante informar a esta Cámara que si bien el trabajo de la Comisión se desarrolló en un ambiente de respeto, seriedad, diálogo republicano, acorde con la importancia de una instancia de esta naturaleza, también queda una evidencia de una situación que no podemos pasar por alto: la escasez de interesados en asistir a esta comisión para aportar antecedentes u opiniones técnicas sobre este libelo. Todos los integrantes de la comisión, como los diputados acusadores, propusimos una amplia nómina de invitados. En total se cursaron entre 23, un poco más de invitados, muchos de ellos con reconocido trayectoria en materias académicas, económicas, constitucionales, de administración pública. Sin embargo, asistieron un poco más de 7 personas a esta comisión para exponer sus puntos de vista. Más allá de las razones particulares de cada uno, resulta legítimo preguntarse qué explica una participación tan baja en una discusión de esta magnitud. A mi juicio, ello constituye una señal que no puede ser ignorada. Refleja en parte las dudas que existen respecto a la solidez jurídica y política de esta acusación, pero también evidencia un fenómeno más amplio: el desgaste que ha sufrido esta herramienta producto de su utilización frecuente y muchas veces con fines más bien comunicacionales que institucionales. No son pocos quienes observan estos procesos con distancia, considerando que algunas acusaciones constitucionales terminan transformándose en escenarios de confrontación política antes que en verdaderos ejercicios de responsabilidad constitucional. Esa percepción, compartida por diversos actores del mundo académico, político y técnico, termina debilitando la seriedad de un mecanismo que la Constitución reserva para circunstancias excepcionales, como ya he señalado. Por eso, para esta comisión era especialmente relevante conocer la opinión de quienes han estado al frente del Ministerio de Hacienda y han debido enfrentar decisiones complejas en materia económica y administrativa. Por ello invitamos a exministros de distintas sensibilidades políticas, entre ellos a Manuel Farfán, Felipe Larraín, Nicolás Izaguirre, Ignacio Briones, Andrés Velasco, Rodrigo Cerda y al propio Mario Marcel. Lamentablemente, solo 3 de ellos concurrieron a entregar sus apreciaciones directas ante esta instancia. Otros optaron por manifestar sus opiniones a través de entrevistas, columnas en medios de comunicación o declaraciones públicas. Dicho lo anterior, y habiendo explicado las condiciones bajo las cuales se trabajó en la comisión, quisiera referirme ahora al fondo de la acusación y resumir algunas de las principales conclusiones y opiniones que fueron planteadas por quienes sí concurrieron a colaborar con nuestro trabajo. El profesor Gabriel Palma, que es un destacado economista de reconocido prestigio internacional y profesor emérito de Cambridge, expuso desde una perspectiva amplia. Recordó que Chile tiene desafíos estructurales importantes, una desigualdad persistente, un sistema tributario que sigue descansando fuertemente en impuestos regresivos y una inversión insuficiente en áreas estratégicas como la educación, la ciencia y la innovación. Pero junto con eso también destacó algo que durante décadas ha motivado de reconocimiento internacional para nuestro país: la seriedad de sus instituciones fiscales, la disciplina presupuestaria, la regla del balance estructural y los mecanismos de control de nuestras finanzas públicas. Y fue precisamente desde esa experiencia que nos hizo una advertencia. Nos explicó que toda proyección económica contiene una hacienda. Perdón, colega, ¿me permite?
Sí, muchas gracias. Como señalaba, nos explicó el profesor que toda proyección económica contiene un margen inevitable de incertidumbre, porque ningún ministro de Hacienda controla el precio del cobre, ninguna autoridad puede anticipar una crisis internacional, una guerra, una pandemia o los cambios en las tasas de intereses mundiales. Las proyecciones económicas son, por definición, estimaciones construidas sobre escenarios futuros. Algunas cumplen y otras no. Por eso sostuvo que las diferencias entre las proyecciones y los resultados efectivos son parte normal de la gestión económica en cualquier país del mundo. Y aquí aparece una de las reflexiones más relevantes de toda la discusión. Si equivocarse en una proyección económica pasa a ser una causal de acusación constitucional, entonces ningún ministro de Hacienda de ningún gobierno estaría a salvo. Porque si fuese ese el estándar, tendríamos que revisar prácticamente cada presupuesto elaborado en las últimas décadas. Más aún, el profesor Palma sostuvo que solo tendría sentido hablar de una responsabilidad de esta magnitud si existieran errores completamente fuera de los márgenes técnicos razonables o evidencia de manipulación deliberada de las cifras. Y según su análisis, ninguno de estos elementos ha sido acreditado. Pero además agregó algo que me parece especialmente relevante para un país pequeño y abierto a la economía del mundo como es Chile. Señaló que los inversionistas, los mercados y las clasificadoras de riesgo observan nuestras instituciones y por eso advirtió: Chile tardó décadas en construir prestigio institucional. Podemos perderlo más rápido de lo que creemos. Luego escuchamos a Marisol Peña Torres, expresidenta del Tribunal Constitucional, quien nos devolvió al centro de este debate, el derecho constitucional. Porque aquí no estamos llamados a evaluar si una política pública nos gustó más o menos. No estamos evaluando un programa de gobierno. Estamos analizando si existió una infracción constitucional que justifique la aplicación de una de las sanciones más severas que contempla nuestra democracia. La profesora Peña fue clara: señalar que una acusación constitucional no fue concedida para castigar errores administrativos, desaciertos políticos o decisiones de gestiones discutibles. Fue creada para sancionar infracciones jurídicas graves y específicas. Y eso obliga a formular una pregunta muy simple, pero muy importante. ¿Cuál es exactamente la norma constitucional que habría sido infringida? Permiso. Una cosa es invocar principios generales como la probidad, la transparencia o la integridad. Y otra muy distinta es acreditar que una autoridad incumplió un deber concreto establecido en la Constitución o en la ley. Además, la profesora Peña recordó algo que muchas veces parece olvidarse. Esta Cámara, la Cámara de Diputados y Diputadas, dispone de múltiples herramientas de fiscalización antes de llegar a una acusación constitucional. Se puede interpelar a los ministros, citar a autoridades, constituir comisiones investigadoras, requerir antecedentes y ejercer diversos mecanismos de control político. Por eso planteé una interrogante que parece también que es sumamente legítima. ¿Se agotaron realmente todas las herramientas de fiscalización antes de recurrir a la sanción más grave que contempla nuestra institucionalidad? Porque la acusación constitucional debería ser eso, el último recurso, no el primero. Y agregó un punto fundamental: la Constitución no establece una obligación de aceptar siempre las proyecciones económicas ni contempla una sanción constitucional por errores de estimación presupuestaria. Si aceptamos aquello, estaríamos creando una causal de destitución que simplemente no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Posteriormente escuchamos también al profesor Jorge Correa Sutil, exministro del Tribunal Constitucional, exsecretario del Interior, y su exposición fue particularmente contundente respecto al estándar que debe cumplir una acusación constitucional. Comenzó señalando que Chile ha vivido un incremento significativo de estas acusaciones y que existe un riesgo evidente de banalizar una herramienta que fue concebida para situaciones excepcionales. Correa Sutil señaló que una acusación no puede construirse sobre sospechas, percepciones o meras diferencias políticas. Requiere hechos concretos, responsabilidad personal, una norma infringida y antecedentes que permitan demostrar culpa o dolo. Y fue particularmente categórico al señalar que debería estar presente en toda discusión que en Chile no existe responsabilidad objetiva para los ministros de Estado. Es decir, no puede ser sancionado simplemente porque durante su administración ocurrió un error. Gobernar implica tomar decisiones complejas en un contexto de incertidumbre. Lo que corresponde demostrar es si existió negligencia grave o intención de infringir la ley. Y según su análisis, eso no está acreditado en este libro.
Tampoco observó pruebas de ocultamiento de información, engaño deliberado o conductas conscientemente contrarias al interés público. Por eso deja también una pregunta a esta Cámara, que es incómoda pero necesaria. ¿Estamos acusando a este ministro o exministro porque existen pruebas suficientes o porque existe simplemente un descontento con su gestión? Porque una acusación constitucional no puede transformarse en una encuesta de popularidad sobre un exministro, ni tampoco en una herramienta para resolver diferencias políticas que deben debatirse en otros espacios. Como señaló el profesor Correa, cuando una herramienta tan grave pierde sus estándares, pierde también legitimidad. También escuchamos al profesor Jorge de Ríos Fogel, especialista en finanzas públicas y administración presupuestaria del Estado. Y quizás fue el que formuló una de las reflexiones más incómodas para quienes representamos a distintos sectores políticos, porque reconoció algo evidente. Chile sí enfrenta un deterioro fiscal importante. La deuda pública ha aumentado, los déficits estructurales existen y las advertencias sobre la sostenibilidad fiscal son reales. Sin embargo, inmediatamente agregó algo que resulta imposible ignorar. ¿Este problema comenzó con el exministro? Indicó que esta situación es el resultado acumulado de muchos años bajo gobiernos de distintos signos políticos. Habló de los efectos del terremoto del 2010, de la caída del precio del cobre, de las menores recaudaciones tributarias proyectadas, de la pandemia, del crecimiento del gasto público y el aumento sostenido del endeudamiento estatal. En otras palabras, describió este fenómeno que fue construyéndose lentamente durante años. Por eso sostuvo que resulta extremadamente difícil atribuir toda la responsabilidad de un problema estructural a una sola persona o a una sola administración. Y entonces surge otra pregunta que esta Cámara y quienes voten el día de hoy deberían responder. ¿Estamos intentando resolver un problema estructural o simplemente encontrar un culpable para un problema que se construyó durante décadas? Porque si realmente queremos fortalecer las finanzas públicas de Chile, la discusión debe estar puesta cómo mejorar las metodologías de proyección, cómo fortalecer los mecanismos de control y cómo recuperar la disciplina fiscal. No únicamente buscar responsables individuales para problemas que tienen causas mucho más profundas. Presidente, uno de nuestros invitados claves también fue el director de presupuesto, muy importante, el señor Juan Pablo Gómez, quien además tiene una dilatada trayectoria y experiencia en esta materia. Es importante señalar que gran parte de esta acusación se debe a un informe que generó la actual DIPRES. En ese contexto, me permito leer el diálogo que sostuve con el director de DIPRES en la comisión y que me parece clave escuchar porque transparenta un ámbito fundamental para votar a favor o en contra de este libelo acusatorio. En la comisión le consulté, abro comillas, más allá de los temas políticos y del daño evidente que esto causa a un exministro, todos podemos hacer críticas y las que queramos a una exadministración desde el punto de vista político. Pero me gustaría conocer la opinión del director respecto a las implicancias que tiene esta acusación constitucional para el daño institucional, no solo para un ministro, sino que para el Ministerio de Hacienda. Creo que no puede dejar de referirse justamente a este aspecto. Me gustaría saber cuál es el daño en el rol institucional. Y agregué que no me interesaba ni siquiera saber su partido político, su militancia, sino que se refiriera a este punto. El señor Juan Pablo Gómez, director de presupuesto, nos contestó, abro comillas, lo que plantea el diputado Bernales, creo que estas oportunidades sirven para mejorar estándares de la información pública. Señala, como lo dije en una entrevista, el informe de finanzas públicas no acusa a nadie, las proyecciones siempre van a contener algún tipo de diferencia estadística y efectivamente no es fácil apuntarle al precio del cobre en 3 años, tampoco es fácil o prácticamente imposible apuntarle al precio del litio en 12 meses, entonces las proyecciones van a tener algún nivel de diferencia estadística entre la que se propuso y la que fue efectiva. En la comisión insistí y le pedí la palabra a la presidenta para interrumpir y volver a preguntar sobre el punto. Abro comillas, me gustaría agradecer la respuesta del director, pero saber si nuestro invitado cree que esta situación que nos tiene en esta comisión y hoy a la sala en esta votación, si hubo mala fe o dolo. La respuesta del señor Juan Pablo Gómez, director de presupuesto, fue la siguiente.
Lo comentamos el primer día que dimos cuenta de esto en el Senado. Hicimos una investigación interna que no ha concluido. El formato que tiene una investigación sumaria. No estoy involucrado porque no puedo hacerlo. Por normativa no puedo saber, dice el director. Hay un fiscal instructor que está haciendo una serie de entrevistas, revisando el material que corresponde. Es decir, como pueden concluir, y de la voz del mismo director de presupuestos, no es posible acusar mala fe o dolo del exministro Grau. Desde esta perspectiva, esta acusación carece de todo mérito y se cae. Por otra parte, el mismo director señala que hay una investigación sumaria en curso que aún no finaliza. Entonces, es paradójico que esta Cámara anticipe y busque responsables en un sumario que aún no termina. ¿Qué pasaría si nosotros acusamos a alguien antes del resultado de una investigación y resulta después no tener culpa en aquello? Me parece absolutamente imprudente de nuestra parte. Uno de nuestros últimos invitados fue el economista, académico y exministro de Hacienda Andrés Velasco. Entregó una de las exposiciones más categóricas en contra de los fundamentos de esta acusación constitucional. Desde su experiencia como ex jefe de las finanzas públicas y profesor de macroeconomía, sostuvo que una de las premisas centrales del libro es equivocada. Pretender que las diferencias entre proyecciones económicas y los resultados efectivos constituyen una falta o incumplimiento de deberes, explicó además que las proyecciones son, por definición, estimaciones sujetas a incertidumbre y que ninguna autoridad económica del mundo tiene la capacidad de anticipar con exactitud fenómenos como crisis internacionales, cambios en los mercados, conflictos geopolíticos o variaciones abruptas en la actividad económica. Para demostrarlo, incluso recordó ejemplos concretos de distintos gobiernos. Citó las proyecciones realizadas por el ministro de Hacienda durante la administración del presidente Sebastián Piñera para el año 2022, donde se estimó un crecimiento económico y una inflación muy distintos a los que finalmente ocurrieron. Asimismo, evocó a su propia experiencia durante la crisis financiera del 2008, cuando las proyecciones oficiales realizadas por Hacienda y el Banco Central también terminaron siendo ampliamente superadas por los acontecimientos económicos mundiales. Con estos ejemplos enfatizó que los errores de proyección son una realidad habitual en la gestión económica y que jamás han sido considerados como una causal de responsabilidad constitucional. El señor Velasco también descartó que existiera evidencia de desorden fiscal durante el periodo cuestionado. Por el contrario, destacó que el gobierno ejecutó una de las mayores reducciones del gasto público de las últimas décadas tras pandemia y que la evolución posterior del gasto fue incluso más moderada que la observada en administraciones anteriores. A su juicio, las cifras demuestran responsabilidad fiscal y no un abandono de deberes. Desde otra perspectiva, formuló una profunda crítica al uso reiterado de las acusaciones constitucionales como herramienta de confrontación política. Recordó que los casos de autoridades destituidas en años anteriores y sostuvo que Chile ha ido normalizando su uso cada vez más expansivo de un mecanismo que fue concebido para situaciones verdaderamente excepcionales. A su juicio, transformar las diferencias legítimas sobre política económica en acusaciones constitucionales constituye una frivolización de las instituciones democráticas, debilita la credibilidad del sistema político y transmite una señal equivocada sobre la seriedad con la que el país enfrenta sus debates públicos. En esa línea calificó esta acusación como un ejemplo más de esa tendencia y llamó a resguardar el carácter excepcional y riguroso de las herramientas de control constitucional. Señor presidente, después de escuchar a Gabriel Palma, Marisol Peña, Jorge Correa Sutil, Jorge Berríos, al actual director de presupuestos, al señor Velasco y otros, debo decir que podemos tener opiniones distintas respecto de la gestión del ministro Grau, exministro Grau. Podemos cuestionar decisiones y discrepar de políticas públicas o exigir mayores niveles de responsabilidad política. Todo eso es absolutamente legítimo. Lo que no parece acreditado, al menos a la luz de los antecedentes que escuchamos en esta comisión, es la existencia de una infracción constitucional concreta, personal y jurídicamente demostrable que justifique la sanción de esta magnitud. Insisto, podemos tener diferencias legítimas con el exministro Grau o con el partido político del exministro.
Podemos cuestionar su gestión, podemos criticar sus decisiones, pero lo que no podemos hacer es utilizar una acusación constitucional para castigar aquello que no constituye una falta constitucional. Porque si cada error técnico se transforma en una acusación, si cada desacuerdo político se transforma en una destitución, y si cada diferencia en una proyección presupuestaria es considerada una infracción constitucional, entonces tendríamos que haber acusado prácticamente a todos los ministros de Hacienda que han ejercido el cargo en nuestra historia republicana y con la misma lógica a todos los que vendrán en el futuro. Los acusadores han construido buena parte de su argumento sobre una premisa que resulta preocupante, que el exministro habría incurrido en una falta de proyectar incorrectamente determinadas variables económicas. Pero proyectar, como se ha dicho ya reiteradas veces en este discurso y en la sala y en la comisión, proyectar no es una ciencia exacta, es precisamente una de las funciones esenciales del Ministerio de Hacienda. Gobernar implica tomar decisiones con la mejor información disponible, anticipar escenarios, estimar ingresos, crecimiento, inflación y comportamiento de los mercados. Y esas estimaciones, por definición, están sujetas a variaciones y márgenes de error. Además, presidente, no lo digo yo, lo señaló con total claridad el actual ministro de Hacienda, el señor Quirós, cuando afirmó ante la prensa: las proyecciones nunca son exactas en economía. Y esa afirmación no es una defensa particular de una persona, es una verdad elemental reconocida por cualquier economista serio, independiente de su posición política. Entonces también aprovecho de decir a quienes critican a la señora Matei por sus dichos, critiquen también a su propio ministro, porque dice lo mismo. Es cierto que en ocasiones las acusaciones constitucionales también han sido utilizadas para expresar diferencias políticas, presidente. Y debo reconocer que esa es una reflexión que he realizado con profundidad en ese proceso. En la región de los lagos, presidente, no es ningún misterio el nivel de hostilidad política que hemos tenido que enfrentar por parte de sectores del Frente Amplio con campañas de descalificación en redes sociales de una permanente práctica de odiosidad. Por eso me llama la atención escuchar hoy llamados a la fraternidad, a la comprensión, al entendimiento. Son valores que comparto plenamente, presidente, y que siempre he defendido. Sin embargo, la fraternidad debe ser un principio recíproco y no una exigencia circunstancial. No puede invocarse únicamente cuando se está en una posición de vulnerabilidad política y olvidarse cuando se tiene el poder para ejercerlo contra otros. La convivencia democrática exige respeto mutuo y precisamente porque creo en esos principios, considero que nuestras decisiones deben fundarse en los antecedentes, en el derecho y en la convicción, no en cálculos políticos ni en revanchas a corto plazo. Presidente, en este aspecto quiero ser muy claro, no voy a utilizar esta acusación constitucional como un instrumento de revancha política como lo harían otros. Creo que el país está esperando algo distinto a nosotros y tengo la convicción de que quienes integramos esta sala tenemos la responsabilidad de generar un punto de inflexión respecto de cómo se han utilizado estas herramientas de fiscalización. En otros puntos, presidente, también tengo la impresión de que esta acusación constitucional ha terminado convirtiéndose en una suerte de chivo expiatorio para explicar una serie de decisiones gubernamentales que han tenido un alto costo político y ciudadano. Durante los últimos meses hemos visto cómo miles de familias han debido enfrentar el alza sostenida del costo de la vida, el aumento de los combustibles, que les vacíen las cuentas corrientes sin previo aviso para saldar deudas del Estado, mayores dificultades económicas y decisiones fiscales que han generado preocupación en amplios sectores de la población. Son materias complejas que afectan directamente al bolsillo de los chilenos y que naturalmente han impactado la evaluación ciudadana del gobierno. Sin embargo, en lugar de asumir con claridad el debate sobre esas decisiones, pareciera que algunos han optado por concretar toda la responsabilidad en una sola persona, como si la conducción económica de un país dependiera exclusivamente de un ministro y no de un gobierno en su conjunto. Esa mirada no solo es injusta, sino que además simplifica en exceso problemas que son mucho más profundos y complejos. Porque la verdad es que las políticas públicas exitosas también, y también las equivocadas, son resultado de decisiones colectivas. Cuando las cosas salen bien, los gobiernos suelen compartir los méritos, pero cuando las cosas salen mal, no corresponde buscar un responsable individual para descargar sobre él todas las frustraciones y las decisiones que han tomado de manera equivocada. Tengo la sensación de que esta acusación busca ofrecer
una explicación sencilla a problemas que no tienen respuestas simples. Busca transformar debates legítimos sobre crecimiento económico, gasto fiscal, recaudación, inflación o costo de la vida en la responsabilidad personal de una autoridad determinada. Y ese camino puede ser políticamente conveniente, pero difícilmente constituye una causal de responsabilidad constitucional. Las acusaciones constitucionales no están diseñadas para procesar descontento ciudadano ni para canalizar diferencias respecto de la conducción económica de un gobierno. Están destinadas a sancionar infracciones graves a la Constitución y a las leyes. Cuando se utilizan para resolver debates políticos o para buscar responsables de decisiones impopulares, corremos el riesgo de desnaturalizar una herramienta fundamental de nuestro sistema democrático. Por eso, más que juzgar aquí la popularidad o impopularidad de determinadas medidas económicas, lo que nos corresponde evaluar es si existió una infracción constitucional concreta y acreditada. Y después de escuchar a los expertos, revisar todos los antecedentes y analizar los argumentos expuestos, mi convicción es que esa infracción simplemente no ha sido demostrada. La ciudadanía está cansada de la política convertida en un espectáculo. Está cansada de las conferencias de prensa grandilocuentes, de los titulares estridentes y de las disputas que muchas veces parecen estar más orientadas a las cámaras que la búsqueda de la verdad. Y lamentablemente este proceso ha tenido señales que alimentan esa percepción. Por ejemplo, resulta, realmente impresentable que los parlamentarios que impulsaron esta acusación constitucional ni siquiera hayan participado activamente en las instancias donde debían escuchar los antecedentes, los argumentos de las partes y las opiniones. Sin embargo, para los puntos de prensa, las declaraciones públicas, sí estuvieron presentes el primer día. Para la foto del lanzamiento de la acusación, estaban todos, pero a la hora de sesionar, incluso en la semana, en los días distritales, ninguno, brillaron por su ausencia, salvo, debo decirlo y anotarlo, el diputado Moreno, que lo veía en sala, y la diputada Muñoz, que también fue a una de las comisiones. Pero el resto, todos desaparecieron. Hablan en la prensa, dan cuñas, dan opinión, sin ni siquiera haber escuchado a la contraparte. Eso es una contradicción. Esa contradicción es precisamente la que contribuye a deteriorar la confianza ciudadana en nuestras instituciones. Por eso creo que este debate debe servirnos para algo más que resolver el destino de una autoridad determinada. Debe servirnos para recuperar la seriedad con que abordamos las acusaciones constitucionales, para volver a poner los hechos por delante de las consignas y para recordar que la rigurosidad no puede ser reemplazada por la conveniencia política. Tenemos la obligación, estimados colegas, de recuperar la credibilidad institucional. Y eso exige actuar con responsabilidad, especialmente cuando se trata de una herramienta tan excepcional como esta. Las acusaciones constitucionales no pueden transformarse en un mecanismo rutinario de confrontación política ni una forma de ajustar cuentas con los gobiernos salientes. Cuando eso ocurre, pierde prestigio esta Cámara, pierde legitimidad el instrumento y pierde la confianza de la ciudadanía en nosotros. Hoy, varios parlamentarios enfrentan por primera vez la decisión de votar una acusación constitucional. A ellos quisiera dirigirme con humildad y desde la experiencia de quien también ha cometido errores en el pasado. Les digo, de verdad, no permitan que el entusiasmo del momento, la presión política o la lógica de las trincheras reemplacen su propio juicio. Analicen los antecedentes, escuchen los antecedentes que aquí les estamos entregando y voten en conciencia. Porque cuando pasen los años y este episodio sea revisado con distancia, estoy convencido de que no será recordado precisamente por la solidez de sus fundamentos jurídicos. Será recordado como una de las acusaciones constitucionales con menos sustento plausible de los últimos tiempos y como un ejemplo de cómo una herramienta excepcional puede correr el riesgo de convertirse en una expresión de disputa política más que de verdadera responsabilidad constitucional. Y si de esta discusión surge una lección, espero que sea la necesidad de elevar los estándares para presentar acusaciones constitucionales, exigir mayor responsabilidad a quienes las promueven y devolver a este mecanismo el carácter excepcional que la Constitución siempre quiso darle. Vuelvo al punto, presidente. Imagínense que para las sesiones especiales los diputados que no asisten y que firman son sancionados y para una acusación constitucional ni siquiera van a las comisiones y da lo mismo. Eso también tiene que cambiar.
Presidente, voy terminando. Como señalaba, presidente, finalmente uno de los antecedentes más relevantes que conocimos ayer, lo destaco, durante este proceso, proviene precisamente del Consejo Fiscal Autónomo, organismo técnico independiente cuya misión es velar por la sostenibilidad y transparencia de las finanzas públicas. En su último informe semestral, fue categórico al señalar que el informe trimestral del gobierno anterior, que dio origen a esta acusación constitucional y constituye su principal fundamento, no tiene inconsistencias. Más aún, el organismo destacó que las proyecciones fiscales cuestionadas se construyeron con información identificable y trazable, es decir, sobre antecedentes verificables y técnicamente sustentados. Si la propia institución independiente encargada de supervisar la responsabilidad fiscal del Estado concluye que no existieron inconsistencias que se imputan, resulta evidente que uno de los pilares fundamentales de esta acusación pierde todo sustento. No estamos frente a datos ocultos, manipulados o arbitrarios, sino ante proyecciones realizadas sobre información disponible y debidamente respaldada, tal como ocurre en cualquier proceso serio de estimación política. Presidente, sé que en esta sala hay varios terraplanistas y por más que se le entregue todos los datos, las investigaciones, información de que la Tierra es redonda o una esfera achatada, los polos seguirán insistiendo en que su postura es que la Tierra es plana. En el caso de esta acusación es lo mismo. Hay un grupo de diputados que, a pesar de toda evidencia, exposiciones que se han realizado por expertos en esta materia prefieren insistir con argumentar falsedades, argumentan en base a falsedades. Presidente, este libelo no procede y no cumple con el estándar jurídico que nuestra Constitución exige. Tras analizar los antecedentes expuestos durante el trabajo de la Comisión, escuchar a los expertos convocados y revisar el contenido del libelo, ha quedado acreditado que no existe dolo, no existe mala fe, ni una infracción constitucional grave por parte del exministro. Por este motivo, presidente, llamo a esta sala que se tome con seriedad esta acusación constitucional, que sea una inflexión de ahora en adelante. Llamo a rechazar esta acusación constitucional y a aprobar la cuestión previa. Muchas gracias, presidente. Dicho.